Evidentemente que no podemos desligar este tema con nuestra situación actual en El Salvador, pero este tema en particular, la edición génica, es un tema que después del tema de proyecto de genoma humano, en los hitos del avance de la biotecnología y la ingeniería genética ya propiamente dicha, está marcando ya un hito importantísimo. Que nos está pues poniendo en perspectiva muchos desafíos. De tal manera que esta tecnología aparece aproximadamente por el 2001 y toma relevancia en el 2012 y ahora pues ya tiene numerosas aplicaciones. A través de la historia, la agricultura ha sido siempre un área importante de innovación, siempre el trabajar con la producción agrícola para el tema del hambre y la disponibilidad de nuestros alimentos sigue siendo un reto constante y toda la serie de factores que en mayor o en menor medida pues la están afectando. En este caso el cambio climático, que es una realidad y tenemos que realmente seguir trabajando, conociendo, capacitándonos para entender más esta complejidad de estos fenómenos. Entonces, en la actualidad, pues todo el tema de digitalización, el uso de drones en agricultura, pero en términos de innovación en ingeniería genética es este tema, ¿verdad? Los CRISPs, todo lo que es edición genética. Entonces, estamos pues tratando de precisar un poco sobre esta temática y es tan común ahora encontrar en la información este tipo de noticias. Es algo que va así tan rápidamente que uno se asombra que las diferentes áreas de aplicación de la edición génica ya no es un tema teórico hipotético, sino que ya en algunos casos, en algunos países ya hay publicaciones que reflejan aplicaciones piloto ya de carácter clínico, es decir, esto ya dejó de ser hipotético y está ya en la realidad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se vienen en relación a esta temática? Por supuesto, el tema jurídico, después de que los avances de la ciencia regulatoria da pasos, la legislación va detrás de eso. Entonces, los países inevitablemente vamos a tener que actualizar y discutir mucho esa complejidad de relación entre lo que es regulación y la ciencia, ¿verdad? Entonces, traigo, digamos, esta reflexión porque El Salvador seguramente vamos a entrar en esa dinámica y sin duda a nivel regional. Así es que podemos ver las aplicaciones de la edición génica, que esto es una explosión, ¿verdad? Entonces, nos está estableciendo ese tipo de desafío. Y lo otro que quería comentarles también, que pues seguimos nosotros patinando en algunos puntos acá, en esos límites sutiles entre avances e innovaciones de la biotecnología en la agricultura, y creo que nosotros todavía estamos luchando y discutiendo si adoptamos o no la tecnología entre la primera y la segunda generación, ¿verdad? Entonces, pero creo que es cuestión de tiempo. A través de la historia esto ha tomado entre 70, 80 años de adopción de tecnologías. Entonces, pero con CRISP yo creo que no hay tema de discusión. Esto va y esto el tiempo apremia. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en esto. Yo creo que El Salvador en algún momento pues vamos a incursionar fuertemente en esto. Entonces creo que vamos dando algunos avances. Después de esta reflexión, entonces dejo la palabra a Diego para que sirvan estos temas para los que nos acompañan, que puedan establecer estos temas en la academia, con sus grupos de trabajo técnicos, el tema jurídico, por supuesto, en la parte educativa y en la parte productiva, por supuesto, ¿verdad? Así es que los dejo con Diego y muchas gracias y podemos pues al final seguir avanzando en esta temática. Muchas gracias. Diego, por favor. Muy agradecido nuevamente por la invitación, muy agradecido de poder estar acá con ustedes compartiendo. Yo quiero dar una muy breve introducción a este tema que es un tanto complejo desde el punto de vista regulatorio, ya no se diga en sí de la parte técnica, algunas tecnologías en esta área. Quiero desde ya decir también de que esto no es una explicación desde la bioquímica, sino que más bien cómo se entiende la edición genómica desde el punto de vista legal,
de la política pública y del lado económico, ¿no? Veo que hay gente que, por ejemplo, está Alejandro en la audiencia, mi coautor del estudio que presenté la vez pasada de Honduras. Él podrá explicar a mucho más detalle esto, ¿no? Pues bien, quiero platicar con ustedes de en sí qué se entiende por edición genómica, qué es, cuáles son los sitios de acción en el genoma o cuáles son los lugares dentro del genoma o los modos de acción de las técnicas, qué es en sí CRISPR-Cas9, que es la técnica que ha ocupado realmente la palestra pública y es la que más se ha platicado, pero no es la única que existe. Eh, y en base a eso también quiero platicar, comentar unos estudios de los que yo fui coautor, en los que estábamos viendo las diferentes dimensiones socioeconómicas de la edición genómica. Específicamente, lo que hicimos fue encuestar a expertos de todo el mundo y les preguntamos acerca de cosas básicas, ¿no? De que cuáles son ellos, cuáles creen que ellos que son los beneficios, los riesgos, eh, cómo ellos creen que se deberían regular los productos de la aplicación de estas tecnologías y técnicas. Este, bueno, eso sí, a grandes rasgos lo que quiero platicar con ustedes ahora. Bien, a modo de introducción, pues el fitomejoramiento y las prácticas agrícolas del siglo XX hicieron mucho para incrementar la cantidad de comida, fibra, concentrados y combustibles requeridos para una población floreciente. Claro está, lo más probable, bueno, empíricamente se puede demostrar de que de no haber sido por la Revolución Verde de Norman Borlaug a final de los 60, principios de los 70, si mal no recuerdo, la población no sería la población que tenemos ahora. Literalmente esas prácticas agrícolas y las tecnologías que se adoptaron en el sector agrícola durante esa era eh, salvaron millones si no es que miles de millones de vidas, pero a medida fue incrementando la población y se va incrementando la población en este siglo, las necesidades se siguen incrementando, claro está, porque una población mucho más económicamente, con más margen de maniobra, por decirlo de alguna manera, va a requerir de más y mejores servicios, más y mejores eh, artículos de la agricultura, ¿no? Entonces, mientras la población, sus necesidades se van incrementando, no así la cantidad de tierra y agua para producir. Eso ya está más que establecido. La verdad que ya yo me imagino que acá los técnicos, todos los profesionales que están acá, ya eso es casi el pan de cada día, ¿no? Decir eso, ¿no? Pero como que aún no hay reguladores y tomadores de decisión que como que no entienden. El clima no es que está cambiando, sino que ya cambió y sigue cambiando y la verdad que nadie sabe para dónde va esto. Es difícil realmente predecir. No es coincidencia que los años más calurosos en promedio en la historia que se tiene, ¿no? Recopilada fueron en los últimos 20 años. Eso no es una coincidencia. Y eso está alterando la incidencia de sequías, inundaciones y otros eventos climáticos severos, así como también la distribución y prevalencia de enfermedades y plagas. Eh, Cuando yo estaba en El Salvador, eh, era novedoso para los técnicos que nos daban clases en aquel momento en la Universidad Católica de El Salvador, que existía una enfermedad para el maíz, que era la mancha del asfalto, que era producida, si mal no recuerdo, por el hongo pilácora y sí, pilácora. Bueno, si no me estoy acordando bien, por favor, me disculpan, pero que sí era una enfermedad del maíz, que eso no era tan común para nosotros, ¿no? Eso se va esparciendo, enfermedades que antes no eran un tema, ahora sí lo son. Eh, y con respecto a las plagas, pues plagas plagas que normalmente se quedaban en el cinturón trópico del planeta, ahora se están viendo en zonas, entre comillas, de clima templado, ¿no? Y para darles un ejemplo de que no tiene que ver con la agricultura, el zancudo o el mosquito que transmite el Zika, pues nosotros también sabemos que está presente en el sur de Estados Unidos, ¿no? Cosa que no es tan común, pero el clima va cambiando y a medida va cambiando el clima, las dinámicas y la prevalencia de las plagas y las enfermedades va también caminando con eso. Entonces, eso ya empieza a tocar también la productividad de los cultivos. Eh, entonces,
el éxito sostenido en el mejoramiento de cultivos y ganado es crítico este siglo. Literalmente, bueno, ahorita estamos viendo por cuestiones socioeconómicas también, sociotécnicas, que hay escasez de ciertos productos a nivel mundial. Pero imagínense qué sucedería si eso ya es porque físicamente no hay comida para producir, ¿no? Y miren, la verdad que nosotros todos somos acá técnicos, pero también somos seres humanos, vivimos en el mundo, aquí no nos estamos inventando nada. Los países con mayor poder adquisitivo siempre van a estar bien. De una u otra forma, tal vez les va a doler, pero no va a ser tanto, ¿no? En cambio, los países que están viendo en el día a día el cambio climático y que no tienen el mismo poder adquisitivo, ellos sí van a sufrir muy severamente esas cuestiones. Y uno lo ve, ¿no? Etiopía, por ejemplo, toda esa región del Cuerno de África, ellos están viviendo sequías muy extremas. Cuando uno ve sequías en El Salvador, como la vez pasada mencionaba, que cada vez que hay un choque, sube el precio de las cosas más básicas, que es como por ejemplo el maíz, y la gente puede comer menos o se las arregla de una u otra forma, pero siempre esos golpes duelen, ¿no? Este, la resistencia a plagas y enfermedades, la tolerancia a condiciones climáticas adversas y el mejoramiento en cuanto a la calidad nutricional serán esenciales. Eh, yo he leído literatura y ciertos estudios, uno tiene que ubicarse que las tecnologías agrícolas en su mayoría son diseñadas para los agricultores. Si uno lo piensa desde un punto de vista económico, está la oferta y la demanda, ¿cierto? Eso es como el caballito de batalla en todo análisis que uno hace, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar un poco más allá, yo veo que la tecnología diseñada para los agricultores es específicamente para las necesidades que ellos tienen. Producir más, que no se dañen los cultivos cuando los pongo en una caja, por ejemplo, tomates, y después los mando al mercado, sea que sea el cascarón sea un poco más resistente, que dure más tiempo fuera de refrigeración, por ejemplo, porque eso me reduce los gastos. eh, pero también está la contrapartida, la parte de la demanda, que son los consumidores, ¿no? Cuando los cultivos, por lo general, son mejorados, el fitomejoramiento, no son mejorados con el afán de que sean más nutritivos o que tengan más vitaminas. Ese no es el objetivo, casi nunca es el objetivo. Me atreveré a decir que esa es la excepción, no la regla, ¿no? La regla es todo lo que les mencioné, que le ayude al agricultor. Entonces, eso no puede ser ya, porque hay estudios que demuestran de que ciertos cultivos no tienen la cantidad nutricional suficiente como para satisfacer lo que el Códex Alimentarius quisiera, ¿no? Para que una persona se pueda desarrollar plenamente. Entonces, este siglo, yo creo que eso ya lo estamos viendo el cambio, ¿no? Está el arroz dorado que ayuda o está diseñado para ayudar a la gente que tiene deficiencia de la vitamina A, que tiene que ver con la vista. Y así, una de las aplicaciones de la edición genómica fue la manzana ártica, que fue desarrollada acá en Canadá. Eso fue desarrollado con tecnología RNAi. Y lo que hicieron ellos fue que una manzana, cuando usted la saca y la deja cierto tiempo, entre comillas, oxida, ¿no? Y por eso que se vuelve café. Eso ya se vuelve inatractivo para los consumidores y ya no la quieren comprar. La manzana en sí no tiene nada de malo y podría fácilmente durar un par de días más tiempo, ¿no? Y lo que se hizo con eso es alargar el tiempo perdón, lo que se hizo no fue que la manzana ahora esa editada no se vuelve café, sino que se queda blanca y siempre se ve el fruto atractivo, ¿no? Para el consumidor. Y eso también tiene otro efecto de reducir el desperdicio de la comida, ¿no? Ese es otro tema también que la edición genómica puede ayudar mucho en ese sentido. Con eso, ¿no? Con un poco más de contexto, el poder de la edición genómica sugiere que si las condiciones sociales regulatorias son adecuadas, este conjunto de tecnologías y técnicas pueden positivamente influenciar el fitomejoramiento y, como yo les explicaba, por ende el bienestar humano, ¿no? Pero en sí, ¿qué es la edición genómica?
Y la edición genómica no es más que el proceso de hacer cambios específicos en el ADN de células y organismos vivos. Fácil y sencillo, ¿no? Cosas que siempre se han estado haciendo, pero a una definición un poco más acertada, ¿no? Eh, yo, en esta presentación, como ya es tendencia en la literatura, la edición genómica, por sus siglas en inglés, se abrevia así, solo por curiosidad, ¿no? Entonces, la edición genómica, como es más frecuente practicada ahorita, utiliza de reactivos para reconocer y ender de manera muy específica el ADN dentro de un genoma de células vivas. Es la manera que más se practica, pero hay distintas maneras de hacerlo y hay grupos de técnicas y a medida que secuencian más genomas, más técnicas se van descubriendo, ¿no? A estos reactivos se les conoce como nucleasas de sitio dirigido, y otra vez pongo la sigla en inglés porque es como lo van a encontrar en la literatura. El daño causado por una SDN es percibido por la célula y reparado. Sin embargo, es posible dirigir este mecanismo para incorporar ediciones deseadas o cerca de la estructura. Todos sabemos acá que Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, las dos señoras, ganaron el premio Nobel por esta tecnología. Lo que menos se sabe es de que realmente ese mecanismo que acabo de describir de autorreparación de las células fue descubierto en 1987 por investigadores japoneses, pero no fue hasta los principios de la década que acaba de pasar que ya se empezó a aplicar, ¿no? Se estudió y se empezó a aplicar para incorporar cambios en las células vivas. Pero es más fácil verlo en un esquema, ¿no? Y el ingeniero Vega ya lo había presentado, un esquema mucho más detallado, pero esencialmente de lo que estamos hablando es de que la edición genómica eh, hace un corte a las dos, a las dos, a las dos estranas del ADN, disculpen la traducción, abre el ADN y naturalmente el ADN se repara, ¿no? Esencialmente eso es lo que estamos diciendo. Ahora, otra cosa que hay que decir de estas técnicas es que esto es un mecanismo en muchas instancias natural. Aquí no se está haciendo, no es que se ha inventado nada, lo único que se fue es que se descubrió un mecanismo natural. Eso fue todo, que se puede manipular de cierta manera para incorporar cambios. Y hay limitaciones, claro está, pero esencialmente eso es lo que estamos hablando, ¿no? Hay tres tipos de SDN, están las meganucleasas, las nucleasas de dedo de zinc, las nucleasas de tipo activadores de transcripción, las TALEN. Estas de dedos de zinc y nucleasas de tipo activadores de transcripción son dos técnicas que sí debemos de decir que son propiedad de una empresa, de cada una, ¿no? Una empresa diferente en Estados Unidos. Así que utilizarlas si no es, a menos que se pague rédito. Y dependiendo de la aplicación también, difícilmente se pueden aplicar así nomás, sí, reportar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Eh, eh, Todos estos tipos de SDN reconocen su ADN objetivo mediante una interacción proteína-ADN, ¿no? Los tipos de modificaciones creadas en ADN, que son los tipos de cambio que yo les mencionaba, son la SDN 1, 2 y 3, y estos son lo que se puede hacer con cada una de ellas, ¿no? Con la SD1 1 se puede cambiar entre 1 y 55 bases. Base se refiere a las conexiones, ¿no? Del ADN, las cuatro letras que son el código de la vida, ¿no? Y el SDN-2, una a pocas bases, y ya el SDN3, de las cuales CRISPR es parte, ya puede formar transgénesis, cisgénesis o intragénesis, que ya son las técnicas básicas que debemos de conocer de las primeras dos generaciones de la biotecnología, como había señalado el ingeniero Vega, ¿no? Como les decía, y aquí también dejé a propósito lo que van a encontrar en la literatura, que son las abreviaciones de las nuevas, esto son las nuevas técnicas para el fitomejoramiento, pero esas son las siglas en inglés. Cada tecnología de estas realmente cae bajo otro grupo, ¿no? Y el detalle está que ahorita esta área como es reciente
los últimos 5 o 6 años es que todo esto ha cambiado. A medida, como les digo, va progresando el tiempo, se van secuenciando genomas y se van incorporando disciplinas científicas, la inteligencia artificial, la biología, la química, la física, que ya les voy a mencionar una nueva técnica que ha salido. Entonces, más técnicas van saliendo que se pueden aplicar para editar el ADN, esencialmente. Agruparlas se está volviendo un poco complicado porque hay ciertas instancias que, por ejemplo, CRISPR, que ya voy a hablar un poquito más en detalle, eh, por lo general y la manera que se aplica ahorita, no resulta en un organismo genéticamente modificado, sino que el producto de aplicarla no sería distinto a de que naturalmente un organismo haya mutado, ¿no? Como todos los organismos mutan en la madre naturaleza. Pero hay instancias de que usted la puede aplicar y que sí puede resultar, obviamente, cuando introduce ADN de un cuerpo extranjero, ¿no? Pero bien, los grupos se basan más o menos en el tipo de cambio, o si el tipo de cambio que se hace, está el mutagénesis sitio específico, están como les decía, las técnicas de nucleasa de dedo de zinc, la técnica de meganucleasa, la nucleasa efectora similar, la TALEN, y está la mutagénesis dirigida por oligonucleotides, ¿no? ODM. La cisgénesis, la intragénesis, como ya todos sabemos, el fitomejoramiento con la línea inductora transgénica, que es un otro grupo de técnicas y tecnologías que tienen que ver con la metilación del ADN dependiente del ARN, aquí está la sigla, el fitomejoramiento inverso y el fitomejoramiento acelerado después de la floración temprana. Después están las técnicas de injerto, que son una forma de biotecnología, claro está, pero que se están aplicando más que todo sobre el injerto de un portainjerto transgénico, ¿no? Después están las técnicas ya de laboratorio, un poco más también ya de laboratorio, pero que siguen siendo de infiltración. Está la agroinfección y la zambullida floral, ¿no? Las nucleasas de secuencias palindrómicas repetitivas inversas, CRISPR, la tan afamada tecnología, ¿no? La técnica. Son en sí lo que son segmentos de ADN procariota que contienen repeticiones cortas de secuencias de bases. ¿Por qué es tan famosa esta técnica? Porque es muy versátil, o sea, se puede aplicar a muchos organismos, aplicarla no es caro, dependiendo de cuál es la aplicación que se le está dando. En la OCDE en París se reunieron en el 2018, a finales de 2018, sí, 2018, para discutir todas estas técnicas, ¿no? Y cómo la comunidad del grupo del G20 iba a entender estas técnicas. Y de las discusiones que salieron, trajeron expertos de todo el mundo, es que en ciertas aplicaciones no vale más que 10 euros, que son 15 dólares estadounidenses, aplicarla para ciertas ediciones, ¿no? O sea que es muy barato, es fácil de usar. Un estudiante de bachillerato la podría aplicar fácilmente por protocolo, está en este fácil acceso, no hay mucho que no requiere de una gran cosa, ¿no? Pero aquí hay que ser muy cautos, no es que todo organismo se puede modificar con la técnica esta, ¿no? Hay ciertos organismos que son recalcitrantes a estos cambios, como está el cultivo de las lentejas, que yo sé, la girasol, por ejemplo, porque no solamente es de ir al laboratorio y aplicar la técnica, sino que hay un paso in vitro también que uno tiene que hacer, ¿no? Que estos cultivos que mencioné son recalcitrantes a ese cambio. Y después está qué tipo de riesgos tiene esta técnica. La ciencia social por el momento quiere entender de que no hay ningún efecto adverso, ¿no? Después de aplicarla, que no hay si yo cambio cierta parte del ADN, todo lo demás se tiene que mantener estático. Por lo general eso es cierto, pero igual los investigadores, para ser muy cautelosos, siempre revisan, ¿no? De que si hicieron un cambio en una parte del genoma no tuvo repercusiones en otra, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo he platicado, y también debo confesarles que esa plática fue con un fitomejorador de trigo, y que saben de genómica y química, saben de que el genoma del trigo es tetraploide, entonces editarlo es un poco más complicado, pero bien, esa es la tan afamada técnica.
Bien, los beneficios, y aquí sí ya es una encuesta que hicimos de expertos a nivel mundial, que este sí yo fui coautor y esto lo publicamos en el 2019. Y preguntas básicas que nosotros les hicimos a los expertos a nivel mundial, que qué opinaban ellos acerca de las ventajas que ofrecía esta tecnología sobre la tecnología de la modificación genética, ¿no? Y claro está, como ellos entienden de esto, nos dijeron, ofrece mejor resistencia a enfermedades. El ingeniero Vega sacó unos ejemplos, pero ejemplos están saliendo casi a diario, salen ejemplos de cosas, aplicaciones nuevas que realmente es difícil mantenerse al tanto. Y lo que uno va entendiendo a grandes rasgos es de que ofrece mejor resistencia a enfermedades, mejor tolerancia a sequías. Hay una variedad, yo sé que la USDA, en colaboración con investigadores de Argentina, el CONACYT de Argentina, creo yo, o el CONICET se llama ya, creo, ellos mejoraron el trigo para hacerlo más tolerante a la sequía y eso lo hicieron mediante edición genómica, si tengo bien entendido. Mayor durabilidad, como les mencionaba, de la manzana, mayor productividad, que eso es lo que más le interesa a los productores, ¿no? El rendimiento por hectárea, mayores cualidades nutricionales, como decía, mayor contenido nutricional, incorporar elementos de vitamina, todas las vitaminas esenciales, los minerales esenciales para que los seres humanos estemos saludables y los mayores ingresos para productores por la productividad y porque están ofreciendo un producto con mayor calidad nutricional, ¿no? Y el comercio internacional más libre. ¿Por qué pareciera que esta pregunta o esta respuesta estaba un poco fuera de lugar? Pero la verdad es que no. Uno de los grandes temas que, bueno, hay que ser sinceros, ¿no? 25 años después, los transgénicos nunca fueron de sacudir la connotación negativa que lleva, ¿no? Es lamentable, pero es la realidad. Eh, Se encuesta a consumidores una y otra vez. Nosotros publicamos hace poco una encuesta de consumidores canadienses y les preguntamos acerca de los transgénicos y nuevamente la gran mayoría de la gente no quiere saber nada de ello, ¿no? Y eso es acá en Canadá. La historia es realmente casi la misma a nivel mundial, ¿no? Pero eso también impide el comercio internacional. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, Acá en Canadá es el mayor productor de cultivos de lentejas, seguro, pero en inglés se llaman pulse crops, y disculpen, que son fijadores de nitrógeno, pero son las lentejas, no los garbanzos, ese tipo de cultivos. Acá tienen el programa más grande y más avanzado en el mundo, sin falsa modestia. Y acá secuencian los genomas. Yo sé que ellos son fitomejoradores y tienen todas estas herramientas a su disposición, los transgénicos y la edición genómica, pero no la utilizan porque el mercado de destino es la India, donde más se consumen estos cultivos porque ellos son vegetarianos, ¿no? La mayor cantidad de la población es vegetariana y consume estos cultivos y estos cultivos son la fuente de proteína, ¿no? El nitrógeno. Acá ni siquiera se menciona ni voltean a ver qué es lo que está haciendo la edición genómica porque el hacerlo significaría que el mercado de la India se cierra a las exportaciones de lentejas canadienses. En ese sentido, si un cambio, una planta editada genómicamente no es diferente biológicamente hablando a una planta que naturalmente pudo haber sufrido una mutación, la esperanza es de que el comercio internacional no se vea interrumpido. Eso está por verse, pero esa es la esperanza, ¿no? Eh, sí, un poco de pesimismo personalmente expreso porque en vez de ir para adelante, como que en América Latina damos un paso para atrás y tres para el costado, ¿no? La decisión reciente, como explicaba la vez pasada de México, realmente es un rechazo a la ciencia y la verdad que es difícil entender cuál fue la lógica de rechazarlas y ni siquiera es que lo están produciendo en México, sino que lo importan de afuera, ¿no? Pero ese es el caso mexicano, no es el único caso, obviamente, está el famoso Europa. La diferencia, como ya voy a explicar también un poquito, es que Europa tienen dinero y tienen mucho dinero.
Y ellos sí, pues cuando uno tiene dinero y tiene recursos, uno puede disponer y tiene más margen de maniobra, ¿no? Bien, hicimos otro estudio, otra encuesta y otra serie de preguntas indagando sobre los riesgos que podían tener los cultivos genómicamente editados, ¿no? Y obviamente el panel opinaba que el riesgo es mínimo, porque la verdad, como le explicaba, biológicamente hablando, ver un cultivo editado mediante edición genómica, específicamente CRISPR, por ejemplo, y ver un cultivo que naturalmente mutó, es indistinguible. O sea, usted no hay manera de saber que se aplicó CRISPR a menos de que le digan y a menos que usted vea y que tal vez usted pueda identificar dentro del genoma la diferencia entre dos o tres pares de bases, ¿no? Pero también hay que saber que no solamente riesgo a grandes rasgos, sino que qué tipo de riesgo, ¿no? Está el probabilístico, de que cuál es la probabilidad de que estos cultivos sean negativos, el hipotético, que tal vez se puede editar un cultivo y como hipotéticamente pueda causar una reacción alérgica a los consumidores, y después está el especulativo, que ese en la sociedad en general como que nos encanta, ¿no? Que sin saber y sin basarse en teoría, igual todo el mundo sospecha de la biotecnología en general, ¿no? Que ese sí no tiene fundamento. Obviamente medimos por los tres tipos de riesgo al panel y con la conclusión era que es la edición genómica ese es mínimo, por lo menos ahorita como está aplicando y las técnicas que han salido hasta el momento, ¿no? Entonces, como decía, algunas de las aplicaciones de la edición genómica sí pueden resultar en un organismo genéticamente modificado, pero es como casi el valor estándar en todo esto, ¿no? Que es caso por caso. Se tendría que revisar y ya vamos a ver cómo Honduras se ha ido por ese lado, ¿no? Bien, después el último estudio que hicimos de esa serie de estudios de las encuestas, les preguntamos a los expertos, ¿no? ¿Cómo debemos de regular los productos de la edición genómica? Y los expertos opinan que un modelo que se base en productos y no en procesos es el más adecuado. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza a pasos agigantados. Ya cuando todavía estamos tratando de entender y agrupar la edición genómica, que no es fácil, todavía es una cuestión que está sucediendo. Eh, yo creo que fue en este estudio que mencionamos que la próxima generación que se estima que empiece a finales de esta década son los métodos optogenéticos que se utilizan. Hay científicos que han utilizado, como les decía, la física, ¿no? Han utilizado las ondas de luz para poder empezar a modificar o inducir cambios en el genoma de organismos. Está en su infancia, pero sí es bien previsible de que eso sea a finales de la década en armonía con la edición genómica, sea la nueva manera de editar organismos, ¿no? Fitomejoramiento sea en base a eso, ¿no? Que ahí sí no va a haber ni siquiera interacción con la materia, sino que es la luz, las ondas de luz son lo que induce el cambio. O sea, es una cuestión muy, muy interesante. Este, los expertos se oponen nos decían, ¿no? Que se oponían al dictamen del 2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Unión Europea sobre la mutagénesis dirigida. Esencialmente, Francia, una corte en Francia, fue por cómo funciona la Unión Europea, ¿no? Ellos fueron y presentaron un caso a la Corte Suprema de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la mutagénesis dirigida en las cuales está CRISPR, ¿no? Es cómo funciona. Y entonces la Corte, hay que decirlo también, la Corte Suprema de Justicia de la Unión Europea no tiene la facultad de andar recopilando eh, información, ni tampoco creo yo que ellos tienen la experticia para hacerlo, sino que su función es meramente juzgar en base a lo que se les presenta, ¿no? Y entonces la Corte francesa presentó datos y expresó bastante dudas sobre la seguridad y sí, sobre la seguridad más que todo de estas tecnologías y estas técnicas.
hasta cierto punto es entendible porque en el marco regulatorio, en los marcos regulatorios europeos, está eh, inmiscuida o está bien cimentada el concepto de la precaución, ¿no? El principio de la precaución. En ese sentido, como esta tecnología, estas técnicas son nuevas y realmente no se sabía en ese momento, sí se sabía, ¿no? Los biólogos sí entendían de que esto no era realmente causa para tanta alarma y que realmente no era una herramienta necesaria. Pero como les decía, los tomadores de decisión no siempre están a la par del desarrollo de la ciencia, ¿no? Y la tecnología, decidieron irse por la precaución y dijeron que el dictamen en sí dice que la edición genómica se va a tratar como los organismos genéticamente modificados. Esencialmente, pues, que no lo van a permitir en Europa. Años después, eso fue en el 2018, años después, hace apenas 2, 3 meses, creo yo, si mal no recuerdo, eh, han presentado recursos para que se revise esa decisión porque se han dado cuenta de lo que se podrían perder y de todos los problemas que el mundo tiene y que si dejan pasar esta tecnología van a perder miles de millones de euros en beneficios para la sociedad europea, ¿no? Pero de la manera que está diseñada la Corte Suprema de Justicia, eh, y esto sí es un tema de debate interno en el grupo al que pertenezco yo de investigación acá en Canadá, yo personalmente creo de que sí van a revisar la decisión y que adoptar. Otros en el grupo piensan que van a revisar la decisión, pero que no van a adoptar igual, que la van a permitir al final. Pero lo que en sí todos estamos de acuerdo es que de la manera que está diseñada la Corte y los procesos burocráticos que tienen que pasar para revisar esta decisión por lo menos unos 5 años van a pasar deliberando eso. Así que no se ve que en el corto plazo van a revertir la decisión, ¿no? Y como manera de concluir, la conclusión que nosotros sacamos de este estudio fue que los marcos regulatorios tienen que ser consistentes, predecibles y transparentes para que cualquier tecnología sea adoptada, pero específicamente la edición genómica, ¿no? Para que pueda dar la mayor cantidad de beneficios. Y como les decía la vez pasada, cuando hicimos el estudio en Honduras, la tecnología como tal, el maíz transgénico, obviamente da beneficios. El problema en Honduras fue que el andamiaje institucional no está a la par para apoyar que se adopte y se esparza la tecnología de mayor manera, ¿no? Lo mismo podría suceder con la edición genómica. Eso podría limitar bastante que se adopte la tecnología, ¿no? Y ya quería concluir con esto, que Honduras, que si mal no recuerdo, San Salvador de Tegucigalpa, no hay ni, creo que poco más de 300 kilómetros, o sea, nada, están a la par. Pero en Honduras sí ya tomó los pasos, para mí acertados, para ya recibir la tecnología de la edición genómica, ¿no? De los productos de la edición genómica. Ellos, el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, ya ha decidido que va a consultar caso a caso eh, al comité científico para ver si es un organismo genéticamente modificado. Si no lo es, pues van a permitir que la tecnología se aplique, ¿no? Así que nuevamente Honduras va liderando el camino, en mi opinión, en Centroamérica, y creo que la verdad que uno no es que se frustre, sino que uno entiende que El Salvador tiene un sinfín de temas que tiene que abordar, pero sí, la verdad que no, ya no hay aún no maneras de cómo demostrar y comentar de que la tecnología es necesaria, ¿no? Y bueno, con eso agradezco su tiempo.